Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Vamos a hablar de lo que es el verdadero Dios, que es donde se apoya toda nuestra fe en el verdadero Dios. Pero ¿cómo hacemos para conocer al verdadero Dios si no es por medio de las Escrituras? Se niega la sola Escritura como el enemigo a vencer por parte del catolicismo, por parte del paganismo, por parte del ateísmo. Siempre se apuntó a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Escrituras está el Dios verdadero y en las Escrituras está el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso dice Jesús allí en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, toda nuestra fe está proyectada en el Dios verdadero. El punto es que hay dioses falsos, como lo dijo Pablo allí en 2 Corintios 11, donde me temo que puedan ser engañados ustedes y ser desviados hacia a un falso Jesús, a un falso espíritu y a un falso evangelio. Podemos ver en 2 Corintios 11, donde se nos dice que hay falsedad. Nosotros sabemos, por medio del estudio de las Escrituras y con la guía y la iluminación del Espíritu Santo, que hay dioses falsos, evangelio falso, Espíritu Santo falso. Dice, ojalá me tolerases un poco de locura, si tolerarme, dice Pablo en 2 Corintios 11, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando habla de una sincera fidelidad, habla de una sincera creencia en Cristo. O sea, y ahí dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, o sea que cuando habla de sincera fidelidad a Cristo, quiere decir de seguir creyendo en el Cristo verdadero, porque hay un Cristo falso, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y es lo que se trata con respecto de cuando se habla y se hace la guerra a la sola Escritura, eso significa que ellos quieren predicar a otro Jesús, porque ¿dónde está el verdadero Jesús? Está en las Escrituras. Allí está el verdadero Jesús, en las Escrituras. Entonces, si a las personas le sacan las Escrituras, le pueden enseñar un falso Jesús, que es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque la serpiente lo que quería hacer es que Eva viera a otro Cristo y a otros Cristos. Cuando ella comió del fruto, estaba comiendo otros Cristos. La semilla, digamos, que producía ese fruto, o mejor dicho, que al comer ese fruto producía en Eva ver otros Cristos, pequeños Cristos, como se puede decir. Lo puede ver en sí mismo y puede verlo y proyectarlo hacia la criatura y hacia la creación, lo cual eso produce la idolatría. Todo eso está en la imaginación, o sea que creer a este mensaje diabólico de otro Jesús produce que nosotros, o la persona que no cree en Cristo, empiece a ver Cristos por todos lados. Primeramente se empieza a ver a Cristo a sí mismo por el solo hecho de querer salvarse por obras. Cuando una persona se quiere salvar por obras, se está atribuyendo a sí mismo el atributo de ser otro Cristo. O sea, nadie puede presentarse delante de Dios con una ofrenda perfecta como la de Cristo y ser salvo.
digamos en el sentido de que cuando usted presenta las obras, esas obras que demanda Dios, son obras perfectas, y esas obras perfectas solamente las tiene Cristo. Por eso nosotros podemos ser salvos por medio de creer en Él, porque Él tiene las obras perfectas. Es como que usted tiene una deuda, pero en el mundo existiera solamente billetes falsos y hay una sola persona en el universo que tiene billetes verdaderos, y esa persona es la única que le puede dar billetes verdaderos para que usted pueda pagar su deuda. Por medio de esa persona, por medio de esos billetes verdaderos, usted puede pagar la deuda. En este caso, las obras, Dios demanda obras para acceder a la salvación o a la justificación. Esas obras solamente las tiene Cristo. Esas obras perfectas que Dios demanda solamente las tiene Cristo. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. O sea, nuestras obras pueden ser muy buenas, pero nunca van a alcanzar la perfección que Dios demanda. Las obras perfectas que Dios demanda solamente las tiene Cristo. Entonces, por eso Él es nuestro Salvador. Por eso no nos podemos salvar por obras ni completar una salvación. Se cree también que Cristo pagó hasta el día que nosotros creímos, y de ahí en más nosotros tenemos que ir pagando con nuestras propias obras, o sea, con obras imperfectas, terminar de pagar la salvación. No, Cristo pagó toda la salvación, desde principio a fin, desde el día que nací hasta el día que muero. Todas las Dios o Jesucristo cubrió todo toda mi vida cubre el Señor. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces acá Pablo nos está dando una alusión de que existe otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu o manifestaciones espirituales que son parecidas a las de Dios. Usted ve, por ejemplo, en la renovación carismática católica o en el mismo catolicismo, donde hasta dicen que hablan en lengua. La Iglesia Ortodoxa también dice que hablan en lenguas. O sea, queremos decir que hay manifestaciones que suceden con los dones del Espíritu. En esos lugares no puede estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene por medio de creer en Cristo, no en otros dioses, ni en ninguna mezcla. Entonces, el Espíritu Santo no está ni en la Iglesia Católica, ni en la Iglesia Ortodoxa, ni en ninguna secta que no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Jesucristo de las Escrituras. Entonces se manifiesta espíritus diabólicos que dan la apariencia de que sea el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, sino que son espíritus engañadores para confundir al pueblo. Aún en estos lugares católicos la gente cae, inclusive la gente dice que hay curas católicos que yo he escuchado que dice que la gente habla en lengua, pero son todas manifestaciones que no es el verdadero Espíritu Santo, sino que es una imitación del Espíritu Santo. Sucede mucho en la renovación carismática católica, sucede mucho que son muy parecidos a los cristianos, pero no son cristianos. Si usted se acerca a ellos, son como una especie de híbridos, no se sabe si son cristianos o si son mundanos. ¿No? Es como un término medio, es como una mezcla allí, ¿no? Es como algo que está crudo, que no se termina de cocinar nunca. Nunca terminan de ser cristianos, digamos, totalmente consagrados, o como se puede decir, personas que realmente se puede decir que aman a Dios de todo. Siempre están más pendientes de las cosas terrenales y temporales, como cualquier persona que no conoce a Cristo, pero a la vez hablan de Cristo. Es una mezcla media rara, que no son ni cristianos ni católicos. Es una cosa extraña lo que se ve allí en la renovación carismática.
Son personas como híbridas, o sea, hablan de Cristo pero aman al mundo, una cosa así, no se puede explicar bien, solamente cuando se está con ellos se experimenta una sensación muy rara que no se sabe qué es la persona. Entonces, dice lo que vamos a tratar y lo que vamos a tocar del Dios verdadero. Entonces dice que el pueblo estaba sin ley, sin sacerdote y sin Dios verdadero. O sea, el escritor empieza diciendo que Israel estuvo mucho tiempo sin Dios, sin el Dios verdadero, o sea, Dios, ¿no es cierto? Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, producto de no tener un Dios verdadero, era fruto de no tener o sea, no apoyarse en las escrituras. Cuando el pueblo se alejaba de las escrituras, se alejaba del sacerdocio, de las enseñanzas de los sacerdotes, quedaban sin el Dios verdadero. ¿Por qué se combate la sola escritura? Porque en la sola escritura está Jesucristo. Y Jesucristo es el puente, es el pontífice que nos conecta con el Padre. Entonces, la persona al no tener las escrituras no puede conocer a Jesucristo, y al no conocer a Jesucristo no puede creer, y al no creer no tiene al Dios verdadero. Entonces el punto es los dioses falsos, o sea, la idolatría. Es lo que siempre pregona el señor Alarcón, el señor Plasencia y todos los apologistas católicos, o todos los sacerdotes católicos, entre comillas sacerdotes, porque ya sabemos que no existe eso en la tierra. La tierra ni en el mundo espiritual es algo que vive en la imaginación del católico, que hay curas, que hay sacerdotes, todo eso vive en la imaginación del católico. No existe en realidad. Entonces, el punto es el Dios verdadero, llegar al Dios verdadero. Entonces, a sacarle las escrituras nunca van a conocer al Dios verdadero. Por eso atacan la sola escritura. Si usted considera que la Biblia es la palabra de Dios, o las escrituras son la palabra de Dios, y existe solamente un Dios verdadero, quiere decir que la sola escritura es verdadera, porque si existe un solo Dios verdadero, existe una sola escritura, y esa escritura es la que sale de la boca de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces eso es único. ¿Por qué es única la escritura? Porque Dios es único. Por eso la escritura es única. O sea, cuando habla de único, habla de algo que está solo. Por eso dice allí en 17.3 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. O sea, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Cuando el señor Alarcón pregona que existen otras autoridades infalibles, está diciendo que existen otros dioses, o sea, cuando él dice que hay otras fuentes infalibles por la cual conocer a Dios o conocer la verdad, él está diciendo que existe otro Dios, porque el único que tiene esa fuente infalible de verdad es Dios. Por eso lo dice la misma palabra. Allí en Isaías también dice que solamente de mi boca, dice Dios, sale verdad. Y Pablo dice también, cuando Festo le dice, Pablo, estás loco, muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo le dice, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No estoy loco, Festo. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la escritura es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces ahí nosotros tenemos al Dios verdadero. Si el señor Alarcón dice que existen otras fuentes de autoridad o de otras fuentes que no se equivocan, que no tienen error, él está considerando que él tiene, el señor Alarcón, otros dioses, porque hay un único Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios. Ya dijimos que ese gesto que hacen los papas cuando habla así, o la figura del mismo diablo allí, que esa cabra, ¿no? Creo que se llama el Baphomet o algo así, donde está haciendo esa seña de los dos. Eso quiere decir que Satanás siempre se creyó otro Dios. Dijo, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. En el universo hay dos dioses. Y ese es el punto y el espíritu del catolicismo romano, cuando el señor Plasencia o
más el señor Plasencia, que siempre dice las dos cosas. ¿Es esto o es aquello? Las dos cosas. Por eso, cuando se le pregunta, o se preguntó en el cielo, ¿quién es Dios? ¿Cristo o Luzbel, este querubín grande y protector? Y el diablo dijo los dos. Por eso es las dos cosas. Por eso es el espíritu del catolicismo. ¿Quién es este o este? Las dos cosas. Y ellos se quejan y dicen que nosotros, los hijos de Dios, siempre decimos que es uno o lo otro. ¿Quién es Dios? ¿Luzbel o Cristo? Y nosotros decimos Cristo es Dios, punto, no decimos los dos. El catolicismo dice, si al católico se le pregunta quién es Dios, aunque no lo va a decir, pero espiritualmente tiene impregnado todo ese espíritu, porque claro, el diablo está disfrazado. El católico va a decir los dos. Si al católico le pregunta quién salva a Cristo o el bautismo, y el católico no le queda otra que decir que los dos. ¿Quién salva el purgatorio o Cristo? Tienen que decir los dos. ¿Quién intercede por los creyentes? ¿María o Cristo? Tienen que decir los dos, no le queda otra, porque creen. Se puede decir los dos. Diciendo que existe otro Dios. Y ese es el punto y esa es la idolatría, creer que hay otro Dios. Cuando la Biblia dice que hay un único y soberano Dios. Por eso la palabra allí que se usa como único es monos en griego, que significa solo o único. Cuando habla de solo, habla de solitario, que Dios está solo, que no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios. Todo lo demás es creación o criaturas. No existe otro Dios. Ya Lucero, Luzbel, Satanás es una criatura, es un ángel caído, y sus ángeles y los hombres somos criaturas, y más la creación. No hay otro Dios, hay un solo Dios. Cuando aquí los Señor Presencia o Señor Arcaón, los demás, dicen que existen otras fuentes infalibles que tienen autoridad para dictar doctrina, ellos están considerando que existe otro Dios y esa es la idolatría y esa es su condenación. Y no uno le puede explicar 10 años seguidos la doctrina que no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque rehúsan creer en Cristo. Y ese es su problema, creyendo que existe otro Dios aparte de Dios. Y esa es nuestra fe. Nosotros creemos. Por eso también el ejemplo de Pedro. Consideran a Pedro la roca, pero a Cristo también lo consideran roca. Si le pregunta quién es la roca, Pedro o Cristo, y dicen los dos. ¿Por qué? Porque es el espíritu del diablo. Creerse otro Cristo. O sea, a Pedro lo hacen otro Cristo, porque si Cristo es la roca, ¿cómo Pedro va a ser la roca? O otra roca. ¿Por qué? Porque consideran a Pedro otro Cristo. Y eso es lo que Satanás le ofreció a Eva, que ella al comer del fruto ve a Cristo por todos lados. Lo ve a Pedro como otro Cristo, la ve a María como otro Cristo, ve el purgatorio como otro Cristo, ve el rosario como otro Cristo, ve el bautismo como otro Cristo, ya dijimos la hostia como otro Cristo, y así sucesivamente ve Cristo por todos lados. O sea, se multiplican los Cristos cuando aceptan la doctrina del otro Jesús, como habla allí Pablo. Entonces, la palabra único es monos en el griego, que significa solitario. O sea que por eso es sola escritura, porque hay un solo Dios. Al haber un solo Dios hay una sola escritura, no hay otra escritura. Porque el punto, se le preguntaría al Señor Alarcón cuántas palabras tiene él, y él va a decir que tiene una sola palabra. ¿Por qué? Porque él es único. No existen dos Alarcones, dos Plasencias, no existe. Entonces su palabra es única y sucede lo mismo con Dios. Por eso la escritura es única, es sola escritura, no hay otra escritura. Porque la única palabra de Dios está en las escrituras. No existen dos escrituras sagradas. Ellos llaman tradición sagrada. La tradición sagrada está en las escrituras. O sea, lo que Dios habló se escribió y punto. Ahí terminó la tradición sagrada. La tradición sagrada se materializó por medio de las escrituras. O sea, existió un día que Dios dijo algo. Ese algo lo recibieron
los profetas, Cristo y los apóstoles, y eso se transformó en escritura. Y eso es todo, o sea, la tradición de Dios, o sea, está la tradición de Dios que solo sale verdad que se transforma en escritura. O sea, se puede decir que no hay más tradición de Dios para dictar doctrina. Se terminó, los apóstoles escribieron, el punto se acabó, no hay más. Dios no dictó más doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es el conocimiento del Hijo de Dios. Es el mensaje, el anuncio del Evangelio de que Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Es el mensaje y punto, no hay más mensaje. Está todo en las Escrituras, por eso dice la palabra que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y ahí se terminó todo. Cristo le delegó esa voz con autoridad de Dios a los apóstoles. Los apóstoles hablaron en el nombre de Cristo por inspiración del Espíritu Santo, escribieron y ahí se terminó todo. Lo dijo Pablo, si alguno se anuncia otro evangelio diferente al que yo os he anunciado, o viene un ángel del cielo y se anuncia otro evangelio, sea anatema. Entonces, podemos ver que la palabra mono significa solo uno, la única entidad y de una clase. O sea, quiere decir que no hay dos de esa clase. O sea, no hay dos dioses. Por eso dijo Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Allí cuando habla del profeta que le habla al rey Asa y le dice que por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios verdadero, sin sacerdotes, sin enseñanza y sin ley, quiere decir que la vida está en el conocimiento del Dios verdadero. Y ese Dios verdadero viene por las Escrituras. Bueno, lo dice allí el profeta, se lo dice al rey, sin ley, sin enseñanza, sin sacerdote y sin Dios verdadero. O sea, el fin de la lectura, el estudio, el análisis de los textos, la memorización de la palabra de Dios nos conduce al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces nosotros, por medio de ese conocimiento del Hijo de Dios y por medio de creer en Él, podemos conocer al Dios verdadero, o tener al Dios verdadero, o ser salvos por el Dios verdadero. Por eso ellos atacan la sola Escritura, para que el católico o cualquier persona pueda conocer al Dios verdadero. El mismo señor Alarcón dijo que él no necesitaba las Escrituras para conocer a Dios. O sea que él se apoya en cuentos, en fábulas, en leyendas, en palabras de hombres para conocer a Dios. Los hombres están guiados sin el Espíritu de Dios, están guiados por el mismo diablo. Entonces le van a hablar de un Jesús distinto, como dice Pablo, de otro Jesús, de otro evangelio y de otro espíritu. Es triste cuando uno escucha a estas personas allí, es triste su condición, creyendo que los guía el Espíritu Santo, que están en la iglesia verdadera, es toda una locura eso. Pero es simplemente que son idólatras, no quieren dejar la idolatría, prefieren amar sus dioses antes que amar al Dios verdadero. ¿Por qué niegan la sola Escritura? Porque cuando ellos van a las Escrituras conocen al Dios verdadero. Aquel que no les demanda nada, simplemente creer. Pero ellos quieren ser religiosos, ellos quieren tener ritos, ellos quieren vivir una vida de oscuridad. Por eso dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Entonces, vamos a leer otro pasaje en Juan 5:44 que dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea que ellos lo que buscan es gloria de los hombres. Esta gente que estamos hablando busca gloria de los hombres. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros. Ellos no buscan la gloria de Dios, no buscan la alabanza de Dios, no buscan al Dios verdadero, sino que buscan gloria de los hombres.
Por eso no niegan las escrituras. ¿Por qué? Porque buscan la gloria de los hombres. Y bueno, como dijo Jesús, ya tienen su recompensa en esta tierra, la gente los aplaude, la gente les da dinero y, y ya tienen su paga. El día del juicio, por supuesto que van a llegar y van a ser condenados. No, esa es la verdad. Es triste, es duro para sus almas, pero es la verdad si no creen. Lo único que les queda es creer. Si no creen, pasarán la eternidad en el lago de fuego, como dicen las escrituras. Entonces dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Podéis recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Está hablando de un único Dios. Cuando habla de un único Dios, habla de una sola palabra. Yo tengo una sola palabra. La palabra mía sale de mí. No sale de otra persona mi palabra. Parece ridículo, ¿no? Pero el católico cree que la palabra de Dios sale de otro Dios. Por eso son idólatras, porque creen que existe más de un Dios, porque al considerar, por ejemplo, que María es omnipresente, que 3 millones de católicos dicen que están hablando con María o le están pidiendo algo a María, un milagro, una intercesión, etc. A los 3 millones de católicos los escucha María. Y no solamente eso, sino que están en distintas partes del mundo, o sea que María es omnipresente. Y no solamente eso, es omnisciente porque conoce el idioma, póngale que le habla un católico africano, 3 millones de españoles, 2 millones de franceses, distintos idiomas, ingleses, de todos los idiomas que usted se puede imaginar y dialectos. María los entiende a todos, o sea, ella es como omnisciente, o sea, todo lo sabe todos los idiomas, o sea, ¿qué ser humano puede hacer eso? Y menos María, que era una humilde judía, una humilde y santa mujer de Dios, allí en Israel, como hacía para ella aprender todo eso. Ellos dicen, bueno, Dios después de muerte le dio todos esos atributos. No lo dicen las escrituras. Eso se lo inventan, se lo imaginan ellos. ¿Por qué? Porque así es la idolatría, pura imaginación. De que Dios le dio unos atributos a María, que María conoce idiomas, conoce arquitectura, ingeniería, medicina, conoce de todo, María. Sabe de todo. Y además está presente en todos lados y como frutillita del postre creen que está viva. Y María está muerta, se murió hace 2000 años. ¿Te imaginas si habla con una persona que se murió hace 2000 años? Es una locura. Entonces, vayamos al otro versículo que dice, al único y sabio Dios, Romanos 16, 27, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Entonces lo que hacemos hincapié en este video es que hay un solo Dios. Si el catolicismo romano le hace creer que, por ejemplo, el bautismo quita el pecado, o sea, el agua bautismal quita el pecado, o la mancha del pecado, esa agua bautismal o ese rociamiento, esas gotitas, es Dios o es otro Dios. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad y el atributo incomunicable de Dios de quitar un pecado. Lo dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese atributo solamente lo tiene Cristo, de quitar el pecado. El agua bautismal o el agua, el H2O material, no puede quitar algo espiritual, ya lo dijimos. Usted tiene un pecado, por más que se bañe con agua natural, 10 horas, ese pecado sigue en su alma. O sea que el agua no puede. Todo lo que ellos se imaginan, que viene el Espíritu Santo y todo eso son imaginación, porque eso es lo mismo que el pan y la hostia y todo eso. No hay ninguna, como, a eso creen como magia, ¿no? Pero eso se lo inventa. Si fuera que está en las escrituras, bueno, pasable, se puede discutir, pero no está, ni siquiera está en las escrituras. ¿Por qué no está en las escrituras? Porque eso no existe. Entonces, si usted considera que el agua puede quitar el pecado, usted está teniendo otro Dios. Entonces tendría dos dioses, a Cristo y al bautismo. Lo mismo que la hostia, consideran a la hostia como Cristo.
Entonces tendría dos Cristos ahí, o sea, tendría dos dioses. Entonces, eso es lo falso, porque hay un solo Dios. Si usted dice que la hostia es Cristo, usted está no coordina muy bien, o sea, tiene que unir los cablecitos en el sentido de que eso es pan, no es Cristo. Por eso es falso el magisterio católico, porque el magisterio de 4:11, el verdadero magisterio que está en las Escrituras, enseña el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, le enseña a conocer a Dios. Es como que usted quiere conocer una persona que yo conozco, pero usted no la conoce y yo le tengo que contar cómo es esa persona. Si yo conozco a esa persona, le voy a contar cómo es esa persona, pero si yo no la conozco a la persona, voy a empezar a inventar que esa persona es tal y tal y tal y tal, pero son inventos míos. Y ese es el magisterio católico. O sea, no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ellos no creen en Cristo. Al no creer, no lo conocen. Entonces, ¿qué hacen? Inventan. Dicen que Cristo es el agua del bautismo. O sea, al quitar el pecado, están considerando el agua como a Cristo. Dicen que Cristo es agua. En este caso, la hostia. Dicen que Cristo es un pedazo de pan. Cristo no es un pedazo de pan. Es como que usted me pregunta por esa persona que usted no conoce, pero yo sí, en apariencia conozco, y le digo que esa persona es un pedazo de pan. ¿Qué estoy diciendo? Que no la conozco a la persona. ¿Por qué no la conozco? Porque la persona es una persona, no es un pedazo de pan. Y así sucesivamente con todos. Por eso es falso el magisterio romano, porque no conocen a Cristo, porque ellos no saben ni lo que enseña. Si uno, a todos los católicos que le he preguntado qué enseña ese magisterio que es de 4:11, nadie contesta, ningún católico, porque no se lo van a enseñar. El catolicismo no le va a enseñar que lo que tiene que enseñar el verdadero magisterio es el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, enseñarle al verdadero Cristo, el verdadero Dios. Y ese Cristo y ese verdadero Dios está en las Escrituras, no está en un magisterio que está en el aire, de puras invenciones de idolatría. Porque si a usted le dicen que un pedazo de pan es Cristo, le están mintiendo. Si le dicen que Cristo es fuego, un fuego purgatorio, un fuego purgante, como es el del falso purgatorio, le están mintiendo. Porque Cristo no es fuego, Cristo no es agua, Cristo no es harina, Cristo no es un rosario, o le están mintiendo. Cristo está a la diestra del Padre y el verdadero Cristo no lo podemos ver con nuestros ojos, digamos. ¿Por qué? Porque está en el tercer cielo, a la diestra del Padre. Entonces, el punto es el verdadero Dios. Si usted conoce al verdadero Dios, nunca podría ser católico. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. No necesitamos ídolos, no necesitamos imágenes. Tristemente el católico dice, confunden ídolo con imagen. Y sí es lo mismo. Ídolo viene de idolón, que es imagen, figura, forma. Es lo mismo. Pero como le han... los ha engañado tanto, como por ejemplo el cura Toro, que los engaña, pobrecito, porque lo consideran a Toro una eminencia, no sé. Pero entonces vamos a leer otro pasaje que dice en 1 Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, al único y sabio Dios. 1 Timoteo 1:17. Después dice 1 Timoteo 6:16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. El único que tiene inmortalidad, o sea, se destaca la palabra único. Volvemos a repetir, cuando se dice que hay otras fuentes de autoridad o otras escrituras infalibles o un magisterio infalible fuera del magisterio verdadero de las escrituras, están diciendo que Dios no es único, que hay otro. Hay otro ahí escondido, que no es otro que Satanás, que se hace pasar por otro Dios. Que el católico lo asume y lo reconoce como otro Dios, a Satanás.
inconscientemente, por supuesto, ¿no? El Satanás no se le va a presentar con cuerno, una capa, con el tridente, todo vestido rojo, y dice, yo soy el diablo y yo los estoy engañando a ustedes los católicos. Nunca jamás. Él se pone hasta una ropa blanca. Usted observa que el Papa siempre se viste de blanco, etc. Entonces, hay otra palabra que en Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A Dios el único soberano. El único soberano. Lo dice Judas. Después, 1 Tesalonicenses 1.9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, hay una contraposición entre los ídolos y el Dios verdadero. O es idólatra o es creyente. Para que una persona sea idólatra le saca la Biblia. Por eso allí el profeta decía que el pueblo estaba sin ley, sin enseñanza, sin sacerdote y sin el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque las escrituras conducen al encuentro del sacerdote, hablando de lo que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era el sacerdote o los sacerdotes o los levitas los que enseñaban las escrituras, el conocimiento del Dios verdadero, lo enseñaban. O sea, usted para conocer al Dios verdadero tenía un encuentro con el sacerdote, que era una sombra y figura de Cristo. Por eso las escrituras siempre nos llevan a Cristo y Cristo nos lleva a Dios. Es como una cadena, ¿no es cierto? Si usted no conoce la escritura, nunca va a conocer a Cristo, y si no conoce a Cristo, nunca va a llegar al Dios verdadero. Por eso Alarcón siempre se opone y lucha para que la gente no vaya a las escrituras, porque si el pueblo o el católico va a las escrituras, va a conocer a Jesucristo, el sacerdote, el sumo sacerdote, el cual por medio del perdón de pecado lo conecta con el Padre o con Dios. Entonces usted conoce al Dios verdadero por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es esta figura, es una sombra, digamos, de lo que sucede hoy, que por medio de la ley, la enseñanza y el sacerdote producía el conocimiento del Dios verdadero, o tener al Dios verdadero. Eso es todo. Por eso Santiago Alarcón se opone a la ley y a las escrituras para que no se conozca al Dios verdadero por medio del sumo sacerdote que es Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay una sombra, hoy es la realidad eso. Cuando usted se encuentra con las escrituras por medio del anuncio de la iglesia, del conocimiento del Hijo de Dios, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, usted puede conocer al Dios verdadero por medio del mensaje que la iglesia extrae de las escrituras. Todo está en las escrituras. Lo que anuncia la iglesia está extraído de las escrituras del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros conocemos al Hijo de Dios porque leemos las escrituras, porque allí se habla del Hijo de Dios. Jesús se lo dijo allí a los judíos, los fariseos. Escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Hablan de mí. Las escrituras producen el conocimiento del Hijo de Dios. Y el conocimiento de Dios, cuando yo creo en Él, me hace creer en el Dios verdadero y eso produce la salvación. Pero si a usted le sacan las escrituras y le enseñan un falso Jesús, un falso evangelio, un falso espíritu, usted no tiene salvación. Porque le están dando, es como que usted trabaja y le pagan con dinero falso. Te puede decir, bueno, cobré el mes, voy a comprar al shopping, al negocio, al almacén, a donde sea, y cuando va a pagar se da cuenta que es todo falso. Es lo que le va a suceder al católico si no cree en Jesucristo el día del juicio. Va a ir a pagar, digamos, y Dios le va a decir, pero esto no existe. No existe, todo esto es falso. Y será
será condenado por tener dinero, confiar en una religión muerta y vacía que solamente existe en la imaginación del hombre o del católico. Entonces, otra palabra, para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Timoteo 2:5, ya lo conocemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios. Si usted cree que hay otras escrituras infalibles, usted está creyendo en otro Dios. Aparte de Dios, está creyendo en otro Dios. Y eso es la idolatría. Tener otros dioses. Por eso el Señor le dijo, no tendrás dioses ajenos, o sea, otros dioses, delante de mí, ni te harás imágenes. O sea, cuando habla de no te harás imágenes, está hablando de la sola escritura. No te harás imágenes, quiere decir el Señor, no entrarás a divagar en imaginaciones e imaginarte Cristos por todos lados, como la serpiente le propuso a Eva. Cuando vos comas vas a ser otro Cristo y vas a ver Cristo. Es como le producen las personas que ven alucinaciones por medio de estupefacientes, se puede decir. Toman cosas que le producen visiones, alucinaciones, entonces ven cosas, ven que los persigue, ven monstruos. Bueno, cuando uno cree en este falso evangelio, la persona ve Cristos por todos lados. Es una persona como enajenada, en el sentido de que ve Cristo, se ve a sí mismo, se mira en el espejo y ve otro Cristo. O sea, interiormente, por fuera va a decir, soy un pecador, pero por dentro se ve otro Cristo. Y ve otros Cristos. Ve Cristo en el bautismo, ve Cristo en el cura, ve Cristo en la hostia, ve Cristo en el purgatorio, ve Cristo a María. En todos lados ve Cristos. Es como sin ánimo a ofender, ¿no? Pero es como el borracho que cuando se emborracha hay personas que se emborrachan y todos son amigos de él. Abraza a todo el mundo y se ríe con todo el mundo. Es porque está fuera de sí, digamos. Y eso es lo que produce este fruto. El fruto que le propuso Satanás o la serpiente a Eva, cuando Eva lo comió, le produjo algo en ella, que empezó a ver otros Cristos, como que entró en otra atmósfera o en otra dimensión donde entró en ella el pecado y la idolatría. Eso es la idolatría. Creer que existe otro Dios u otros dioses. Eso es la idolatría. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que hay un solo Dios verdadero. Entre personas, por supuesto. Esto no es unicidad. Cuando hablamos de un único Dios verdadero, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un único Dios verdadero entre personas divinas. Entonces, dice 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y dice, Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice 1 Timoteo 6:15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y solo soberano. Siempre se lo muestra a Dios solo. Un solo Dios, un único Dios verdadero. Dice 1 Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Dios verdadero. ¿Cómo conocemos al Dios verdadero? ¿O cómo podemos creer en el Dios verdadero? ¿O cómo poder llegar al Dios verdadero? Como lo dijo el profeta al rey Asa.
que es una sombra de la realidad que sucede hoy en día, por medio de la ley, dice. El pueblo, Israel, ha estado mucho tiempo sin el Dios verdadero, sin sacerdote, sin enseñanza y sin ley. O sea que la raíz de no tener al Dios verdadero es estar sin ley. La ley y las enseñanzas me llevan al sacerdote, que es una sombra de Cristo. Y el sacerdote me lleva a conocer al Dios verdadero. O sea, los sacerdotes, los levitas daban la enseñanza al pueblo que que vendría a ser el magisterio o los maestros, que en ese tiempo oficiaban, según el orden arónico, oficiaban los levitas y los sacerdotes como maestros del pueblo ministrando la ley. Entonces, el conocimiento del Dios verdadero era la ley por medio del sacerdote. El sacerdote siempre fue un mediador. Yo, para conocer y ser salvo, necesito conocer lo que dicen las Escrituras, recibir el mensaje, creer en el Dios verdadero, Jesucristo, para llegar al Dios verdadero. Dijimos que hay un único Dios, Dios es uno, entre personas. Yo conozco a Dios por medio del mensaje basado en las Escrituras. El mensaje no es agarrado del aire que agarró a alguien. No, todo se desprende de las Escrituras. Todo. Hasta Dios mismo. Vamos a hacer un video que Dios es solo Escritura, Moisés era solo Escritura, los profetas eran solo Escritura, Jesús era solo Escritura, los apóstoles eran solo Escritura, Pablo era solo Escritura, Pedro, Juan, todos eran solo Escritura. Todo se basa en las Escrituras, porque es lo legal. Es como dijimos lo de la casa. Si usted quiere demostrar que su casa es suya, usted tiene que mostrar Escrituras. Usted puede gritar a los cuatro vientos que la casa es suya, pero si no tiene papeles, le sacan la casa. Y esto es igual, hasta Dios. Vamos a ver cómo Dios le da las tablas a Moisés. Si no, Dios le hubiera dicho, yo soy Dios, agarra a Moisés, le decís, se lo digo yo y punto, se acabó. Que se arreglen como puedan. Pero el pueblo lo iba a cuestionar a Moisés. ¿Cómo que te lo dijo Dios? Aún Dios mismo dice que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Ellos estaban ahí y podían escuchar por medio del fuego, allí en la nube, podían escuchar la voz de Dios. No solamente habló con Moisés, sino que habló con el pueblo, de lejos, pero habló con el pueblo, Dios. Y ellos, los israelitas, por eso son el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, pudieron escuchar la voz de Dios. Entonces, ese era el Dios verdadero. Y el Dios verdadero tenía como medio de comunicación con el pueblo a Moisés, que también puede ser una sombra y figura del mediador Cristo, con Dios. Todo es sombra, por supuesto, en el Antiguo Testamento todos son sombras y figuras. Entonces Dios dice que él mismo escribió, ya vamos a hacer un video aparte con más detalle, versículo por versículo, escribió y se lo dio a Moisés, y ese era el testamento, por eso se llama Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, escritura. Un testamento es una escritura, no, eso no está en el aire, es como un testamento, una herencia. Si alguien quiere cobrar una herencia, el fallecido, el que dejó la herencia, tiene que haber escrito su nombre para que usted pueda recibir la herencia. Si esa persona que murió no le dejó nada, se quedó en la nada. Por más que esa persona que falleció le haya prometido todo para usted, pero si no hay nada escrito, no le corresponde nada, legalmente no le corresponde nada. Y así es Dios. O sea, Dios dejó todo en las Escrituras. ¿Para qué? Para que conozcamos a Jesucristo, su Hijo. Nosotros, para llegar a Dios, tenemos que ir a Jesucristo, digamos, conocer a Jesucristo y creer en Él. Es lo mismo que pasaba allí en el Antiguo Testamento. Que el pueblo estaba sin ley, sin enseñanza, sin sacerdote y sin Dios verdadero. No podían llegar al Dios verdadero porque habían dejado la ley.
Y al dejar la ley se apartaron de los sacerdotes, porque eran los sacerdotes los maestros. Es como un niño, si no va a la escuela no va a aprender nada. Se alejó el niño de la escuela y no va a la escuela, entonces no aprende. Una persona que no va, no aprende. Y si no va, no tiene eso que anhela, ¿cierto? El conocimiento. En este caso, en el conocimiento del Hijo de Dios que me lleva al Dios verdadero. Entonces, en el Antiguo Testamento, y con esto terminamos, dice, más Jehová, dice en Jeremías 10:10, es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10 dice que Jehová es el Dios verdadero. Según de Crónicas 15:3, lo que leímos en el primer versículo, que es la base de esta exposición, que es: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Dice Isaías 44:6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. O sea, decir que hay otra escritura infalible u otro magisterio infalible aparte del magisterio de 4:11 es algo que está fuera de Dios. Todo lo que es el catolicismo está fuera de Dios. Dios ni los conoce a los católicos. Dios no conoce. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Cuando uno cree, uno conoce a Dios y es conocido por Él. O sea, se rompe esa barrera que había entre el hombre y Dios, porque dice la palabra que antes de conocerle a Él y antes de creer en Él, éramos enemigos, o sea, estábamos lejos. Y el católico está lejos de Dios hasta el día que cree. Cuando cree, se rompe esa barrera de separación y somos uno con Cristo. Y dice, fuera de mí no hay Dios, dice. O sea, fuera de mí no hay otra escritura, quiere decir. Fuera de mí no hay otro magisterio. El magisterio está en las escrituras, que son los apóstoles. Ese es el magisterio. Y los evangelistas, pastores y maestros toman de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los testigos, los que estuvieron con Cristo, los que se les fue encomendado el mensaje, el evangelio, y todos. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, somos defensores de la verdad que expresaron los apóstoles, enseñaron los apóstoles y dictaron doctrina a los apóstoles. Y en especial el apóstol Pablo, que es considerado, o él mismo dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces, y dice Isaías 45, 21, 22, dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, Dios en estos versículos tiene atributos, que es único, que es verdadero, que es sabio, que es inmortal, que es único, soberano, vivo y verdadero, y es un solo Dios. No hay otro Dios. Si se dice que hay otro magisterio u otra tradición, es falso. Todo está en las escrituras. Todo, de principio a fin, porque Dios mismo es solo escritura. Lo podemos demostrar por medio de la actividad que tuvo con Moisés. Lo llama Moisés al monte y Dios no lo envía a Moisés y le dice, bueno, decirle al pueblo que así es el asunto. No, le hace escritura, le testifica por medio de escritura cuál es su voluntad. Entonces Moisés bajó con las tablas, bajó con la autoridad, bajó con el poder de Dios, porque tenía las tablas, porque tenía la ley, porque tenía las escrituras. De ahí arranca todo. Ahí arranca la vida del pueblo de Dios, teniendo las escrituras. Por eso las escrituras me llevan a Cristo y Cristo me lleva a Dios. Como pensaba antiguamente, la ley era ministrada y enseñada por los sacerdotes. O sea, el pueblo tenía que tener un encuentro con el sacerdote para poder llegar al Dios verdadero, por medio de las escrituras. Usted, por medio de las escrituras,
el cual la iglesia proclama, anuncia el Evangelio. La iglesia extrae el Evangelio de las Escrituras, no se lo inventó, no dijo. Bueno, vamos a hablar, no, todo está extraído de las Escrituras. El mensaje de la iglesia está extraído de las Escrituras. ¿Y cuál es ese mensaje? El conocimiento del Hijo de Dios, que Él murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Ese es el mensaje, ese es el anuncio, esa es la proclama, esa es la querigma de que Jesucristo es nuestro Salvador. Y por medio de nuestro encuentro con ese sumo sacerdote que está en los cielos para perdonar el pecado de los hombres, nosotros tenemos un encuentro o conocemos y tenemos al Dios verdadero que está en los cielos. Entonces, esta es la situación de que no existen otras autoridades infalibles, como dice el señor Alarcón, que hay otras autoridades infalibles. Eso es algo que de las locuras de un idólatra se imagina que hay otras autoridades. Él se imagina que son autoridades y que dicen la verdad. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. Porque cuando uno conoce la verdad, ¿quién le puede mentir? Yo sé que el cielo es celeste, pero alguien me dice que el cielo es verde, yo no le voy a creer. ¿Por qué? Porque yo sé que el cielo es celeste. El punto es que el señor Alarcón, al no ir a las Escrituras, él no sabe que el cielo es celeste o no quiere creer que el cielo es celeste. Entonces viene el catolicismo romano y le dice el cielo es verde. Y Alarcón dice sí, el cielo es verde. Y pelea contra todo el mundo diciendo que el cielo es verde. Y lo único que hace es el ridículo ante la verdad escritural. Delante de las Escrituras es un fantoche. El señor Alarcón, el señor Plasencia, hacen reír. Simplemente hacen reír, lo mismo que Luis Toro. Son personas que hacen reír mucho a la luz de las Escrituras, las cosas, las barbaridades que dicen. ¿Por qué? Porque están hablando de un Dios falso, de algo que no existe, de algo que salió de su imaginación. Por eso es un fantoche que habla de cosas imaginarias. Ustedes como escucharon un cómico, por eso hacen reír. Por eso da risa lo que dicen, porque son como cómicos. Usted escucha un cómico en la televisión, una obra teatral y está escuchando algo que se inventó. Son historias ficticias que solamente viven en su imaginación para hacer reír a la gente. Y esta gente es igual. O sea, lo que habla hacen reír. ¿Por qué? Porque son cosas de la imaginación, porque ¿a quién se le van a ocurrir todas esas cosas? Solamente un idólatra. ¿Y a quién se le van a ocurrir todas esas locuras cuando habla un comediante o un humorista? A un artista, un humorista, se le ocurren todas esas locuras. Y estas cosas de otros dioses solamente se le ocurre a un idólatra. Por eso causan gracia. Pero Dios es serio. Dios, el Dios verdadero existe. No es nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Porque todo arranca en las Escrituras. La raíz de la fe, por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe nace y crece, digamos, se puede decir, o se alimenta al escuchar la palabra de Dios. Si una persona no escucha la palabra de Dios y solamente escucha dogmas de hombres, mandamientos de hombres, nunca va a conocer al verdadero sacerdote, al verdadero Cristo, al verdadero Hijo de Dios, el cual me lleva al Padre. Entonces, esa es la situación de que hay un solo Dios verdadero, un único Dios soberano, un verdadero Dios sabio, inmortal, vivo. Solamente hay uno, no hay 2, 3, 4. Por eso hay que tener mucho cuidado con la doctrina para no ser engañados, estudiar las Escrituras para no ser engañados y llevar cargas. ¿Por qué? Porque el fariseo siempre a usted le va a decir que usted tiene que llevar cargas y creer cosas que no están en la Biblia. Por eso es necesario estudiar las Escrituras, ir a las Escrituras y conocer al verdadero Jesucristo. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.